Nunca imaginé que la ruina de una vida entera pudiera llegar sin hacer ruido. Uno espera que las desgracias entren por la puerta grande, con gritos, con peleas, con abogados amenazando o con policías tocando el timbre a medianoche. Pero en mi caso, no fue así. El desastre entró a mi casa caminando despacio, con una taza de café en la mano y una sonrisa tranquila. Entró en la forma del hombre en quien más confiaba después de mi padre. Tengo 74 años. A esta edad, uno ya no busca culpables para sentirse mejor porque el consuelo no paga las cuentas ni devuelve el techo que se perdió. Solo busco entender cómo fue que no lo vi venir. Cómo fue que dejé que mi tío Rogelio, el hermano menor de mi madre, desmantelara el patrimonio de 3 generaciones, mientras yo le daba las gracias por su esfuerzo. Para que entiendan la magnitud de lo que pasó, necesito explicar quiénes éramos. Mi familia no era rica de cuna, pero éramos gente de respeto en la ciudad. Mi padre fundó una distribuidora de materiales de construcción a finales de los años 70. Empezó con un camión de volteo usado y mucha espalda. Con los años, eso se transformó en una bodega grande, una flotilla de 5 camiones y una lista de clientes que incluía a las constructoras más serias de la región. Yo crecí entre bultos de cemento y varillas. Desde los 15 años supe que ese sería mi lugar. Pero yo era como mi padre, hombre de patio, de sol, de tratar con los choferes y los clientes. No tenía paciencia para los números, ni para los impuestos, ni para las letras chiquitas de los contratos. Ahí es donde entraba mi tío Rogelio. Rogelio era un hombre pulcro, siempre de camisa planchada, siempre oliendo a loción barata pero limpia, siempre con un bolígrafo de plata en el bolsillo de la camisa. Nunca se casó. Decía que su esposa era la empresa. Llegaba antes que nadie y se iba después de que se apagaran las luces. Cuando mi padre falleció hace 12 años, el golpe fue duro, pero el negocio no se detuvo ni un solo día. ¿Por qué iba a detenerse? Rogelio tenía el control de los libros, de las cuentas bancarias y de la relación con los notarios. Yo tenía el control de la operación. Parecía el sistema perfecto. Mi padre, en su lecho de muerte, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré, y que ahora me retumba en la cabeza cada noche antes de dormir. Me dijo: «Cuida a tu tío, que él es el cerebro de esto. Tú eres el corazón, pero él es el cerebro. No lo dejes solo». Yo cumplí esa promesa al pie de la letra, y ese fue mi error. No el cuidarlo, sino el dejar de vigilar al cerebro. Durante los primeros 5 años después de la muerte de mi padre, la vida fue buena. Mis hijos terminaron la universidad. Remodelamos la casa familiar, esa casa grande con jardín donde hacíamos las carnes asadas los domingos. Rogelio venía siempre. Se sentaba en la cabecera, tomaba su tequila con moderación y jugaba con mis nietos. Era el patriarca sustituto, un hombre de pocas palabras, mesurado, que inspiraba una calma absoluta. La rutina era sagrada. Los viernes por la tarde, yo subía a su oficina, que estaba en el segundo piso de la bodega, con vista al patio de maniobras. Él tenía preparada la pila de cheques y documentos para la semana. Nómina, proveedores, impuestos, seguro social. Todo ordenado en carpetas de colores. Él me decía: «Fírmale aquí, mijo. Esto es lo del cemento. Esto es lo del seguro de los camiones». Y yo firmaba. Firmaba mientras le preguntaba por su salud o mientras comentábamos el resultado del fútbol. Nunca, ni una sola vez en 10 años, me detuve a leer con detenimiento lo que ponía bajo mi pluma. ¿Para qué? Era mi tío Rogelio, el hombre que me enseñó a manejar, el hombre que me compró mi primer traje. Dudar de él me hubiera parecido un insulto a la memoria de mi madre. Las señales empezaron a aparecer hace unos 3 años, pero eran tan sutiles que uno tenía que estar muy atento para verlas. Y yo, honestamente, estaba distraído viviendo la comodidad que el negocio me daba. La primera señal fue el silencio. Rogelio dejó de hablar de los detalles. Antes, le gustaba presumir cómo había ahorrado unos pesos renegociando con un proveedor o cómo había logrado un descuento por pronto pago. De repente, esas historias cesaron. Si yo le preguntaba cómo íbamos, él solo respondía con frases cortas: «Bien, mijo,
batallando un poco con la cobranza, pero bien, todo en orden. La segunda señal fue el cambio en el personal administrativo. Teníamos una contadora, la señora Marta, que llevaba 20 años con nosotros. Un día llegué y ya no estaba. Rogelio me dijo que se había jubilado, que estaba cansada. En su lugar contrató a un despacho externo. Nunca vi a los contadores nuevos. Rogelio decía que era más moderno, más eficiente, que ellos se encargaban de todo digitalmente y que nos ahorrábamos el sueldo de Marta. Me pareció lógico. Yo confiaba en su criterio. El problema real, el que debió haberme despertado, ocurrió una tarde de martes. Llegó un hombre a la bodega. No se veía como un cliente, ni como un proveedor. Llevaba traje, pero se notaba desgastado, y traía un maletín de cuero. Preguntó por el representante legal. Yo estaba en el patio y me acerqué. «Soy yo», le dije. «¿Qué se le ofrece?» El hombre sacó una carpeta. «Vengo de la financiera Soluciones Rápidas. Busco al señor Rogelio Méndez para la revisión de la garantía prendaria». Me quedé frío. Nosotros no trabajábamos con financieras, y mucho menos con una que tuviera un nombre tan poco serio. Trabajábamos con el banco de siempre, el de toda la vida. Antes de que pudiera preguntar más, Rogelio bajó las escaleras casi corriendo, algo que nunca hacía. Estaba pálido, aunque intentaba sonreír. «Licenciado, qué sorpresa», dijo Rogelio, poniéndose entre el hombre y yo. «Hubo un error en la fecha, lo esperaba mañana. Pase a mi oficina, por favor». Me miró de reojo y me guiñó un ojo. «Es un trámite de unos créditos fiscales, mijo. Ya ves cómo es Hacienda, contratan despachos externos para verificar domicilios. No te preocupes, yo lo arreglo. Ahorita bajo». Se encerraron en la oficina. Vi a través del vidrio que discutían, pero no se oían gritos. Rogelio manoteaba un poco, luego se sentó, sacó su chequera personal y le entregó algo al hombre. El tipo se fue a los 15 minutos. Cuando Rogelio bajó, se veía tranquilo, como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, tío?», le pregunté. «Todo bien. Puro burocratismo. Quieren actualizar el padrón fiscal y mandan a estos tipos a asustar. Ya quedó». Le creí porque quería creerle, porque la alternativa era pensar que mi tío me estaba mintiendo y eso no cabía en mi cabeza. Pasaron 6 meses más. El negocio seguía operando. Los camiones salían y entraban. Pero yo notaba que el inventario bajaba. Faltaba material. Cuando pedía explicaciones al jefe de almacén, él me decía: «Don Rogelio dijo que no hiciéramos pedido esta semana, que hay que cuidar el flujo de efectivo». Fui a verlo. «Tío, necesitamos comprar varilla. Los clientes están pidiendo y no tenemos». Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «La construcción está parada en todo el país, mijo. No conviene llenarnos de inventario que no se va a vender. Hay que ser prudentes. Aguántame unas semanas». «Aguántame». Esa fue la palabra. La realidad me golpeó un lunes por la mañana. Llegué a abrir la bodega y la chapa de la entrada principal estaba cambiada. Pensé que era un error, que quizás se había dañado el fin de semana y la habían reparado. Llamé al velador, pero no contestaba. Mientras forcejeaba con la puerta, se estacionó una patrulla y un auto particular detrás de mi camioneta. Del auto bajó un abogado joven, con cara de pocos amigos, y un actuario judicial. «Señor Roberto», dijo el abogado leyendo un papel, «necesito que se retire de la propiedad». «¿De qué habla? Esta es mi propiedad, soy el dueño». El abogado me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Esta propiedad fue adjudicada la semana pasada a favor del grupo de inversionistas a quienes su empresa les debe. Tenemos una orden de desalojo y toma de posesión». Sentí que las piernas se me doblaban. El mundo se volvió borroso. «Eso es imposible», balbuceé. «Nosotros no le debemos a ningún inversionista». El actuario me extendió una copia de la sentencia. Ahí en la primera página estaba el monto, una cifra que no podía ni leer de tantos ceros, y abajo la firma de mi tío Rogelio como aval, y mi firma, o lo que parecía ser mi firma, como deudor solidario. «¿Dónde está Rogelio?», grité, perdiendo la compostura por primera vez en años. Nadie sabía. Su celular estaba apagado. Su coche no estaba.
Manejé hasta su casa. Vivía en un departamento modesto, en una zona tranquila. Toqué la puerta como un loco. Nadie abrió. Tenía yo una llave de emergencias que él me había dado años atrás, por si algo me pasa y me quedo solo. Abrí. El departamento estaba impecable. No había maletas hechas, no había desorden. Todo estaba en su lugar excepto por una cosa. Sobre la mesa del comedor había una carpeta manila con mi nombre escrito con su letra perfecta. Me senté en su silla para leerla. No era una carta de despedida. No había un perdón, ni un lo siento, ni una explicación emocional. Eran estados de cuenta. Ahí estaba la historia de los últimos 5 años. Mi tío había desarrollado una adicción silenciosa. No al alcohol, no a las mujeres, al juego. Pero no a las cartas ni a los casinos. Se había obsesionado con las inversiones de alto riesgo en línea y las apuestas deportivas masivas. Al principio había ganado. Los estados de cuenta de hace 5 años mostraban ingresos fuertes, pero luego empezó a perder. Y para cubrir las pérdidas empezó a sacar dinero de la empresa. Cuando el dinero líquido se acabó, empezó a pedir préstamos a financieras dudosas, usando la maquinaria como garantía. Cuando eso no bastó, hipotecó la bodega. Lo peor no fue ver los números rojos, lo peor fue ver las fechas. Recordé cada una de esas fechas. El 14 de marzo, el día que hipotecó la bodega, fue el día del bautizo de mi nieta. Él estuvo ahí sonriendo, regalándole una medalla de oro a la niña. Ese día, por la mañana, había firmado nuestra sentencia de muerte. El 2 de agosto, el día que pidió el préstamo más grande con un interés impagable, fue el día que fuimos a visitar la tumba de mi padre. Recuerdo que él lloró frente a la lápida. Yo pensé que lloraba de tristeza. Ahora sé que lloraba de miedo, o quizás de vergüenza, pero no la suficiente para detenerse. En la carpeta también estaba el documento que yo había firmado sin leer. Aquel viernes rutinario, entre las facturas de cemento y los pagos del seguro social, él había deslizado un poder notarial amplio, donde yo le otorgaba facultades de dominio sobre mis bienes personales para reestructuración administrativa. Con ese poder, no solo había perdido la bodega. Revisé la última página de la carpeta. Era una consulta al registro público de la propiedad sobre mi casa personal. La casa donde vivía con mi esposa, donde recibía a mis nietos, estaba grabada. Tenía una hipoteca de 2º grado firmada hace 6 meses. El dinero de ese último préstamo no había ido a la empresa. Se había ido a una cuenta en el extranjero que ahora aparecía en ceros. Me quedé sentado en su comedor hasta que oscureció. No lloré. A los 70 y tantos años, el cuerpo a veces se niega a reaccionar como uno espera. Sentí un vacío inmenso en el pecho, una presión fría. No era ira, era una decepción tan profunda que me quitaba el aire. Rogelio no huyó del país. No tenía dinero para eso. Lo encontraron 2 días después en un hotel barato de paso en la salida de la ciudad. Había intentado quitarse la vida con pastillas, pero falló. Lo llevaron a un hospital público. Fui a verlo, tenía que verlo. Estaba en una camilla, viejo, demacrado, sin su camisa planchada, sin su pluma de plata. Cuando me vio entrar, no bajó la mirada. Me sostuvo la vista con esos ojos aguados que siempre me habían inspirado confianza. Me acerqué a la cama. Esperaba que me dijera algo, que me explicara por qué. Lo tenía controlado, Roberto, me dijo con voz ronca, casi susurrando. Solo necesitaba una racha buena más. Una sola. Iba a recuperarlo todo, incluso con ganancia. Lo hice por nosotros. No había arrepentimiento. En su mente, él no era un villano. En su mente, él era un genio financiero que solo había tenido mala suerte. Creía de verdad que estaba invirtiendo nuestro patrimonio, no apostándolo. Esa desconexión de la realidad fue lo que más me dolió. Si hubiera sido maldad pura, lo podría odiar. Pero esto era una enfermedad disfrazada de astucia. La casa, Rogelio, le dije suavemente. Hipotecaste mi casa. Él cerró los ojos y suspiró, como quien se molesta por un detalle menor. Era temporal, cuestión de días. Salí de la habitación y no volví a hablar con él.
Las consecuencias legales fueron rápidas y brutales. No había defensa posible. Las firmas eran reales, los documentos eran legales. Perdimos la bodega, perdimos los camiones. La marca que mi padre construyó durante 40 años desapareció en 3 meses. Mi casa logramos salvarla de milagro, vendiendo todo lo demás que teníamos. Joyas, un terreno que mi esposa había heredado, los coches de mis hijos. Quedamos en ceros. A mis 74 años, mi cuenta de ahorros está vacía. Vivo de la pensión mínima y de la ayuda que mis hijos me dan, aunque ellos también quedaron golpeados porque muchos trabajaban en la empresa. Rogelio murió 6 meses después del escándalo, un infarto fulminante. Murió solo, en un asilo estatal, porque nadie de la familia quiso hacerse cargo de él. Yo pagué su cremación, pero no fui a recoger las cenizas. No sabía qué hacer con ellas. Hoy, mi vida es muy distinta. Ya no soy el don Roberto, que caminaba por la bodega dando órdenes. Soy un viejo que se sienta en el parque a ver pasar la tarde. Mi esposa sigue conmigo, pero algo se rompió entre nosotros. Ella no me lo dice, pero lo veo en sus ojos. Ella confiaba en mí para proteger nuestro hogar, y yo fallé porque confié ciegamente en quien no debía. El silencio de mi tío destruyó mucho más que un negocio. Destruyó la paz de mis últimos años. A veces, cuando firmo el recibo de la luz o cualquier papel sin importancia, me tiembla la mano. Me detengo. Lo leo 2, 3 veces. La gente se desespera, me dicen, fírmele ya, señor. Pero yo me tomo mi tiempo. Aprendí demasiado tarde que la confianza no debe ser ciega, ni siquiera con la propia sangre. Especialmente no con la propia sangre. Porque el traidor más peligroso no es el que te odia, es el que te quiere, pero se quiere más a sí mismo y a sus vicios, y te arrastra con él al fondo en absoluto silencio.